En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. El narcotráfico ha sido la gran tragedia de Colombia. Desde sus comienzos, cuando conocimos la ola que se llamó de la marihuana guajira, el país empezó a padecer los efectos del narcotráfico. Ese esfuerzo por venderle a los Estados Unidos principalmente la droga que envenenaba su juventud se convirtió en Colombia en corrupción. Se convirtió en Colombia en todo género de violencias, de brutalidades, de disminución del tenor del alma colombiana. Éramos un país narcotraficante, lo hemos sido desde entonces. Por eso el presidente Uribe le declaró la guerra al narcotráfico, porque nos había causado todas las heridas y porque era, como él muy bien lo decía, el combustible que alimenta todas las guerras. ¡Ay, lo que padeció Medellín aquellos años de la barbarie narcotraficante de Pablo Escobar y de sus amigos! ¡Qué dolor! La ciudad recuerda, estupefacta todavía, no sale de su asombro, aquellas brutalidades de Pablo Escobar contra la ciudad, cuando se metió a una discoteca a matar jóvenes que se divertían una noche cualquiera en la ciudad para demostrar que los ricos también lloran. Cuando ponía bombas en todas partes, recuerdan la bomba contra el Hotel Intercontinental, todas las bombas que estallaron a lo largo de la ciudad, cuánta sangre, cuánto dolor y cuántas lágrimas. Una ciudad que se tenía que recluir sobre sí misma hacia las 5 o 6 de la tarde, porque durante la noche eran las mafias las dueñas de la ciudad. ¿Y qué decir de la pobre ciudad de Cali de aquellos tiempos? De la ciudad que pasó a manos de aquellos sinvergüenzas, los Rodríguez Orejuela y con todos sus amigos. Un cáncer que se extendió por todo el corazón del valle para plantar sus reales en el norte de ese departamento. ¡Qué tragedia, qué dolor! ¡Cuántos crímenes! ¡Cuántos crímenes de las personas más humildes y de las personas más significativas! ¿Cuántos magistrados de los tribunales fueron asesinados? ¿Cuántos jueces silenciados por obra del narcotráfico? ¿Cuántos abogados ilustres que se resistieron a entregarse a los narcotraficantes o pactar con ellos quedaron muertos, tendidos en el camino? ¡Ay, cuántos periodistas! ¿Cómo olvidar a Guillermo Cano y cómo olvidar a cuántos otros que levantaron su voz contra el narcotráfico y pagaron con su sangre esa osadía? El país no puede olvidar lo que el narcotráfico ha significado en su historia. Cuando pasó el tiempo, los narcotraficantes descubrieron que nada mejor que asociarse con los grupos armados guerrilleros para seguir expoliando la nación, para seguir defendiendo sus cultivos, para proteger sus rutas malditas, para imponer su ley de silencio, su ley de muerte, su ley del odio. Y fue entonces cuando cayeron de un lado y del otro en las garras del narcotráfico para aprovecharse después de él sin clemencia, tanto la guerrilla de las FARC como los grupos de las llamadas autodefensas, narcotraficantes malditos que azotaron la República. El presidente Uribe logró desmovilizar las autodefensas ilegales y cuando se encontró que eran unos vulgares delincuentes narcotraficantes los extraditó a los Estados Unidos. Había que continuar la lucha. Colombia tenía que salvarse del narcotráfico en todos sus episodios, en todas sus dimensiones trágicas. Hoy estamos llorando cuántas lágrimas le ha costado a las familias colombianas la proliferación del consumo de drogas en los colegios, en las universidades, entre la gente más pudiente y la gente más modesta.
Las tragedias familiares solo las conocen las familias que las padecen. Guardan silencio, como se guarda silencio ante un dolor atroz. Pero ahí está el testimonio de lo que el narcotráfico ha sido. Y ahora resulta que el presidente Santos nos quiere vender el narcotráfico como una derivación del delito político. Es que todo este dolor, es que toda esta sangre, es que todas estas lágrimas se han vertido por un ideal político, el ideal de una patria nueva, de una patria distinta, que nos han querido vender aquí como la vendieron en Cuba y como la vendieron en Venezuela y como la han vendido en tantas otras partes de Sudamérica, azotadas por esta idea maldita de la revolución marxista. Y entonces resolvieron aliarse con el marxismo, y es el marxismo más la droga, o la droga más el marxismo. Y ahora Santos la llama un delito político para efectos de amnistía y de indulto, para que esos narcotraficantes miserables, enriquecidos fabulosamente, que tienen unas fortunas putrefactas, las puedan disfrutar a sus anchas, gobernando al país. El señor Procurador General lo decía: esto va para ser la más grande lavandería de dineros negros que haya conocido el mundo entero. Le dijeron que era un exagerado, y hoy Santos avala esa tesis del procurador con esta idea maldita, detestable, condenable, de llamar el narcotráfico delito político para poderle perdonar a las FARC el que sean narcotraficantes, que esos son. ¿Qué son las FARC? Son unos políticos que levantan la bandera de una revolución social que usa el narcotráfico como un recurso para armarse y para librar sus batallas. ¿O son unos bandidos que se enriquecen fabulosamente y que se disfrazan con el disfraz que no les sienta bien de unos teóricos de una nueva sociedad y de un hombre nuevo, el discurso de hace 50 años? ¿Qué son? Son unos narcotraficantes despreciables que se maquillan y que se disfrazan como políticos. Esa es la verdad. Pero Santos tiene que protegerlos. Santos tiene que prometerles el perdón. Mientras que a nuestras Fuerzas Armadas las condena al desprecio y las condena a su desaparición. Parecía mentira, parecía que eso no iba a ser así. Cuando se lo decíamos a los señores generales Rodríguez y Lasprilla y a los demás generales del ejército colombiano, seguramente muchos creyeron que era una posición radical de nuestra parte. ¿Cómo se va a tocar la doctrina de las fuerzas militares? Nos lo decía el señor general Mora cuando en representación de las fuerzas militares se iba para Cuba a hablar con esos bandidos. Eso no lo permitiremos jamás. Señor general Mora, lo traicionaron, le mintieron. Ahí está el presidente Santos en la conferencia de ayer, diciendo que tiene que haber una doctrina militar, limitados los esfuerzos de los militares de Colombia a defender unas fronteras que nadie va a atacar, es decir, para reducirlos a su mínima expresión, para humillarlos, para acabarlos y para acabar con su doctrina esencial. Las fuerzas militares están hechas para defender la Constitución y las leyes de la República de los grupos armados. A eso le han dedicado su vida. A eso le han dedicado todos sus esfuerzos, hasta el último de ellos. Por eso han vertido su sangre. Por eso han llenado de luto sus familias. ¿Cuándo ha sido el momento? Y ahora descubren que se deben ir para las fronteras que nadie ataca a entretenerse allá jugando fútbol, mientras al país se lo toman los enemigos de siempre. Al general Mora, a los militares, a los que reunieron un día en Tolemaida para decirle que la paz se haría y que no tocarían las fuerzas militares. Ahora llega el momento del desengaño. Miren esos discursos de Santos ayer, la nueva doctrina militar, el nuevo papel de las fuerzas militares para las fronteras y para cuando los colombianos sufran
calamidades, una especie de defensa civil. ¿Les gusta el papel? Ir a la escuela militar José María Córdoba cargado de honores para terminar como una defensa civil en casos de terremotos o en casos de incendios. Ese es el papel que aceptan nuestras fuerzas militares cuando al país lo consume el narcotráfico y cuando al país se lo traga la guerrilla comunista convertida en un alter ego del poder. Traicionaron a las fuerzas militares, traicionaron a la República. Estas dobles propuestas infames de convertir el narcotráfico, el más detestable, asqueroso, repugnante de los delitos, en un delito político, es decir, en un delito donde hay un ideal, donde hay una fuerza para combatir un establecimiento que no se quiere. Y por otra parte, la nueva doctrina militar, militares de Colombia, decíamos que los iban a traicionar y los traicionaron. ¿Seguirán ustedes guardando silencio? Ya lo dijo el presidente, previendo lo que ustedes van a hacer y lo que ustedes van a decir, que el que se mueva de la línea con una sola palabra en su contra será inmediatamente destituidos. Ahí les queda, pues, además de la ruina de su carrera, de la ruina de su misión histórica en Colombia, les queda el deshonor del silencio.